Bueno, hawanya luma loncho. Aba sasam. Le Daud Hani. Uribu gele ni muesto. Uribu gele numa também me. Porque pio ne licenso. Mawa ali no. Gibu buga. Never nebe gaindo go ya never yo. Yidu, mas yidu tivo loncho? Ah, yidu naman. Eso fue hace más. Vamos te Winoga. Cerca de 20 años ya. Sí, 16 sí, años sí, por ahí. sí, 20 años ya. Ahí mais essas coisas. Aí um halo maloncho, um halo uma, vamos isto, uma baú chile, uma de uma pessoa que alguém que não ti, né, por lá bem na honua, tal do niuita que tu, dia quando ninguém de basquetebol já tido na escola, Danzas folclóricas. danças folclóricas. Aí, mas buga, mama te habina de que no dia. No. Mama habina hagaina ko. Habina hawaro no. Pe kai ti hadanya di wala waro no. Mosu tigi e fomentado mane hon wasani go. Exactamente. Habina hawaro no because tulili na waro no ha tulili nage wagi. Ligieti gie mo lumunti lubai hamuga. Mosu la wamahado habina hani waro no wapunta. Tadiga lida oma lida gedo lamba aba ubo aba nación. Yes. Mosu hemos compartido mani situación le lida punto ligie seguro hamuga ni samina. Pe gibete ti umadagu magunda atia lebe aba waro abina hapunta. Lebe aba waro abina hawanagawa. Y algunas veces date le lebi ma gabina hitete woi. Wino ne na lumo gile hiset mai la na hi habina hawaro no nyonyo. Punto sigita wamba gaifuna. Abalaga yun kama mula tafu idagunya. So mega bai kate leita man. Buite habina hawatu no man. No, lo chuo le na kate. Amisa na ye hanumi wo. Aneba video na hi wata bina ba waro kepu habina de gaifuna. Nyighu amut. Yeah. Llevando el ritmo. Yep. Ay, hueto bravo, haudie kama muka de ele vamos lá ligue, pero bueno. Aí bayano anu lonchu gibet lonto wayano ha. Ati da bau ya meiga, wayno bologo po da bau ya que te hulili gati. E bueno, gibet point lonto. Yeah. Bravo. Nagade go halite ibu now ya. Like bo naso no da ha dida 1999, llevo a una escuela. Estuve 10 años trabajando en el magisterio y ya pronto empecé a ver de que tomando en cuenta de los hijos que tenía, el sueldo del magisterio ya no me estaba dando para que estos muchachos pudiesen estudiar. Y uno de mis anhelos es de criar a mis hijos y también ponerlos a estudiar y que sean parte del desarrollo de mi país. La tibonejine que apenas ganábamos 350 lempiras al mes. Y esos 350 lempiras ya cuando llega el mes ya se debe en la pulpería. Y el dueño de la pulpería ya te está volteando a ver antes de que llegue el mes para que tú le pagues. Entonces ya dije, no, esto no me está ayudando y nada, voy a tener que emigrar. Por lo cual yo me sometí a un riesgo en lo cual había que emigrar. Así como la mayoría de nosotros acá en este país, que llegamos con un esfuerzo, con un sueño, y este sueño algunos lo logran y otros quizás por la misma situación de la vida no lo logran. Estoy aquí desde el 1991, diciembre de 1991, llegué un 18 de diciembre, cuando la temperatura estaba a 18 grados aquí en Estados Unidos, que yo no estaba acostumbrado para eso, porque tú sabes de que en Honduras estaba en el sol intermitente. Y llegar aquí a una temperatura de esa, mi hermano, es duro. Y buscar trabajo abajo de esa temperatura.
Entonces, como usted podrá ver, tengo como 32 años, 33 años de estar aquí en este país y no me quejo. Ya, Ya la suerte y el esfuerzo y Dios mismo me ha bendecido a lograr salir adelante. ya, porque si está por mesmo dan ligia por tanto que teve mais ta lola, ligia por leve mais tututi, ligia mesmo que tu teve Ah, mais Jenny va a emigrar, sí, ba exactamente. como se ligia daí Ajá. auda hani lo bohia Que es un sueldo acaba demasiado bajo, compa. Yo trabajaba en la escuela primaria, ganando 350 lempiras al mes. Trabajaba con la escuela secundaria, con el plan básico. Trabajaba con estos muchachos, ganando, ¿cuánto me estaban dando? 200 lempiras al mes. Supuestamente, como tipo ad honorem, a modo pues de que el colegio Abel González Caballero no se cerrara, porque me hicieron ver de que el gobierno no estaba dando subsidio para ese colegio en los primeros 4 o 5 años. Entonces nosotros, que estábamos trabajando en la escuela primaria, tenemos que esforzarnos para que el colegio no se pierda de Limón. Por eso muchas veces me extraña de que algunos compañeros míos, cuando hacen su documental, no me incluyen allí, que estuve 3 años trabajando con el colegio, ganando 200 lempiras, haciendo mi esfuerzo para que el colegio no se cerrara. Como ustedes podrán ver, su servidor Alonso Rivas estuvo presente en el inicio de ese colegio. Yo veo de que los precios, los sueldos que están adquiriendo los nuevos catedráticos son sueldos muy buenos, por cierto. No sé si son exorbitantes, pero yo no tuve ese privilegio. Pero sí tuve esa bendición de cooperar con la comunidad de Limón. lo me painti bu auda hani daga ay to gina bu la ba nuga bali lo bo ha mo nyo hi basketball Ya. bu ma ba nuga bali ani chi bu hani waro no lo ma bu ga la wa fendi ha ma ga waro beno no lo painti Ok. Cuando, bueno, tendré que hablar ahí español, mi hermano, me siento un poquito más fluido con el español. Y el inglés sí es necesario, pero con el español nos vamos a entender con nuestra gente. Cuando yo estuve estudiando en el 1982 en la Escuela Normal Mixta Miguel Ángel Chinchilla de Ocotepeque, donde yo era el único negro allí, en la normal, ¿ok? Afronté muchas vicisitudes, pero sí lo superé, que es lo más importante. Entonces allí aprendí a jugar básquetbol, participaba en los torneos. Dije yo, ¿por qué Limón no puede jugar básquetbol? Porque estos muchachos no pueden tener ese privilegio de jugar básquetbol o jugar fútbol debidamente, porque teníamos una cancha de arena de fútbol, ¿ok? Entonces, pero con relación al básquetbol, le dije yo a los compañeros, hey, yo necesito la cooperación de ustedes, máxime con los estudiantes de grados superiores. Hablé con el profesor Román, que me apoyó bastante en ese aspecto. Hablé con el profesor de Sangrelaya, ¿cómo se llama este? Miguel, ¿cómo se llama este maestro? Un delgadito, despercudido, compañero mío. Ya se me escapó el nombre. Este fue uno de los que jugaba básquetbol también. ¿No te acuerdas? Un muchacho delgado que de Iriona. Entonces, ellos me dijeron, profesor, vamos a hacerlo. Nosotros solo estábamos esperando un empujón. Me dice. Ya hablé con los maestros de edad. Ellos no nos quieren apoyar. Pero tú vienes con la energía necesaria para que nosotros construyamos la cancha de básquetbol. Empezamos a idear algunos proyectos, hacer actividades con los muchachos. Y aparte de eso, hablamos con el Frente Social Limoneño. Yo le mandé una carta firmada por los estudiantes del colegio, que también estaban trabajando conmigo en esto, pidiendo ayuda. Ellos nos apoyaron con $200. $200 en aquel tiempo era un dinerito fuertecito. ¿Ok? Mucho dinero. Ya, entonces nosotros empezamos a construir la cancha poco a poco.
Entonces los muchachos decían, eso fue en el predio de la escuela. Yeah. ¿Okay? Estaba este muchacho también, ¿cómo se llama? Robert Hoskin, uno del Cuerpo de Paz, que estaba en Limón sirviendo. Estaba Patrick McDonald, que también esos gringos nos ayudaron a trabajar, como todos nosotros ahí batiendo mezcla y todas estas cosas por el estilo. Estaba aquel radiooperador también, René, que él nos apoyó construyendo, era constructor. Él nos apoyó bastante y trabajó. Está el finado Will, Lely Boynayu, finado. El que era, entonces ese Will, fue con Will que yo le pedí, ayúdenos a enseñarle a estos muchachos cómo se hace el nivel con la manguera. Allí Will, eso no hay problema, profesor. Él nos dedicó como una semana de trabajo finado y nos enseñó a tirar el nivel de la base de la cancha con manguera y salió más perfecto que la medida convencional. Sí, entonces construimos la cancha, constantemente estaban los muchachos jugando, les gustó, ¿ok? Entonces, y una vez terminando de construir la cancha, continuamos con la cancha de fútbol, que está allí yendo para el colegio, allí por el Hotel Aventurero, que conseguimos unas volquetas y unos patroles de lina para que nos aplanaran ese arenero que había allí porque era tremendo. Porque cuando llevé a los muchachos a jugar a Taujica y a Salamá, los muchachos de Limón no miraban ni siquiera de dónde venía la bola, porque ellos nunca estaban acostumbrados a jugar en grama y tierra, solo en arena. Ok, bachute jatuoco. En cambio, en la tierra, rebota, me iba bien. Tú tienes que ser habilidoso. Entonces me acuerdo de estos muchachos, Oscar, Nufo, como le dice popularmente Juan, Hernán. Bueno, la mayoría de los muchachos estuvieron con mi equipo constantemente. Salíamos. A tal grado, Miguel, de que hubo un día, cuando nosotros dedicamos ir a Taujica, los compañeros maestros que siempre se negaban a hacer actividades fuera de lo común que hay allí. Entonces me decían, profesor, allá en Taujica los van a matar a esos muchachos, no vayan. Entonces le digo yo, profesor, vamos a ver si nos matan o no nos matan. Pero para saber que no nos van a matar, tenemos que ir primero para visitar a esta gente. Había una compañera mía, es compañera mía de estudio, ella era la directora de ese colegio, de esa escuela, y aprovechamos para ir. Hey, Bravo, alquilamos el camión de Manuel Pereira, el que nos estaba sirviendo de chofer era Douglas. Me dice, profesor, no te cobro ni un centavo por manejarte de aquí hasta Juica y regresar con los muchachos. Ok, le digo yo, Douglas, gracias, hermano. Entonces viene don Manuel Pereira, me dice, profesor, únicamente deme 60 lempiras para el combustible. Entonces los muchachos estaban encantados. ¡Top! 20 blancos y camión nomás, parecíamos vacas allí. ¿Me entendés? Bueno, ¿cuál fue una de las situaciones? Que cuando yo llego al punto de reunión para nosotros salir, los mismos maestros que me habían dicho que no hiciera ese viaje, ellos estaban ocupando la cabina. ¿Ah? Estaban ocupando la cabina del camión y estaba montado allá. Dije yo, wow, ok, está bien, eso es parte del comienzo. Ellos se están convenciendo de que es bueno salir. Ajá, entonces fuimos a Taujica, nos metieron una goleada del diablo de 6-0. Entonces, puchica, dije yo, esto lo vamos a corregir. Entonces, utilizamos el campo de aviación, ya que había más grama allí. Sí. Le dije a los muchachos, vamos a utilizar el campo de aviación. Allí vamos a hacer una cancha. Hicimos una cancha. Entonces ya allí rebotaba la bola de Gutica, ¿me entiendes? Mientras la cancha de la comunidad continuamos en el proceso de construcción de ello. Ya, entonces eso sí, donde más o menos el deporte siempre fluía en Limón. Y ahora estoy viendo una cosa, compa, me sabrá disculpar. Cuando fui la vez pasada a Limón, a mí me cobraban por la entrada.
a la cancha, al estadio. Al estadio municipal. Sí. Yeah. Dije yo, wow, yo fui el iniciador de este trabajo. Entonces vino este muchacho Carlos, que le dicen Chuck Noria, creo. Hey, profesor, me fue a este maestro ya, le digo, aniate, le chico no me guarda como no lea ni jalo hoy en día, dijo él. Digo yo, sí, hombre, pero me están cobrando 40 lempiras, le dije yo. Entonces ya los muchachos quedaron viendo quién era Alonso Rivas. Entonces le dije yo soy Alonso Rivas. E incluso cuando voy de aquí, llevo balón de fútbol para donarla, tanto a la escuela como al colegio y para el equipo de la comunidad. Entonces yo siempre pues tengo esa bendición de Dios de darme esa facilidad de siempre cooperar con los muchachos del pueblo. Bachilo Bebo Tilimu, ¿en qué año llegaste al pueblo ya para ejercer como...? En el 83, porque si me gradué en el 82 fui a hacer un reconocimiento. Okay. Entonces luego conseguí hacer una licencia del profesor, salí de otro de Sangre Laya, man. Fue ese que te la bulé probablemente bravo. Ok, que se retiró. Okay. ¿De los batizos? No. Gago tipo de fútbol. Entonces era la licencia de él. Okay. Luego alguien le pagó para que me quitara esa licencia, porque yo soy el que la estaba cubriendo, y como las leyes indican que si tú estás cubriendo esa licencia por determinado tiempo, la plaza es tuya si esta persona se retira. En cambio, este elemento, tú sabes cómo son los movimientos allá. Voy va. Estate unos 15 días, reponete a tu puesto unos 15 días, luego me lo das. Y yo te resuelvo. Después te voy a leer, tú siempre limo puesto. Gíbete. Fíjate, mática sin su timatia, aquí es porque es del lado. Entonces yo no tenía dinero para pagarle a este elemento. Lo ligo en el puesto, no, ¿me entiendes? Ya que se está retirando. Compa, solo fue que cogió el puesto por espacio de un mes. Abalude, se renunció del todo. Abalicho con él, tú somebody, tú gasé en subo. ¿Qué ha pasado con nada con un golito de dificultad más? ¿Me entendés? Algún día tú vas a preguntar cómo fue la situación, quién fue la situación, quién fue la persona. Pero Bachilo en Bebo Tilimu en cuestiones organizativas, Hani, o el pueblo en sí, la comunión, ¿cómo era? O sea, la tercera edad, el pueblo sí, los clubes de danza, ¿cómo era todo ese engranaje? Hey, compa, realmente había un convivio bastante fuerte. Había convivio. Porque yo organizaba grupos de danza de esas de la Vina Gunche. Tenía grupos para oír a Gunche. Y estas doñas disfrutaban aquello, ¿me entiendes? Que ya tiempo no se daba eso. Me acuerdo donde el señor Pitillo era mi tamborista. El señor Roches, como se Benito. Mucho buija. Y esos viejos se incorporaron porque ya tiempo no se fomentaba aquello en Limón. Bueno, aquí bueno está la doña Beatriz Marín, su mutuja se asociaron conmigo para bailar Gunche. Ese mismo grupo fue que yo utilicé para que me ayudaran a fomentar el proyecto del agua potable. ¿Ok? Entonces, tanto Hama Gafaifa, Hama 500, Hama Tani Gubaja, yo tenía ese convivio. Ayer, diferencia, ellos me explicaban. Si la forma más grupo, no, siete. La diga, amo Tani tu mentalidad, amo Tisamina Aburito. Entonces, así que vemos en el grupo, estamos más confortables así, me decían ellas. ¿Ok? Entonces,
empezamos el proyecto del agua potable. Me eligieron como secretario de la Junta Administradora de Agua Potable, que únicamente éramos 3 miembros, que era la profesora Viata, de tesorera, su servidor de secretario, y el profesor Víctor Molina era el presidente. Right. Iniciamos el proyecto. Construimos la presa, construimos el primer tanque que hay allí, que casualmente fue un trabajo muy fuerte, pero nos sentimos muy remunerados porque no nos pagaron ya, sí, ni un centavo. ¿Me entiende? Flaco, trabajando fuerte para la comunidad, para la escuela y para mis hijos, porque yo iba al monte, porque el sueldo no me daba, ¿me entiende? Entonces, es allí donde van los procesos en la situación esa de retorno a Limón, porque tuve que emigrar para Tarros. Yo tuve director de la escuela de Tarros, fui director de la escuela de Colonia de la Guan, allí por Chapagua. Luego fui... ¿Dónde queda Tarros? Tarros está en Agua María, yendo para Trujillo. Allí, entonces trabajé también en la escuela de Carbonales, que era subdirector allí. De la escuela de Carbonales fue que conseguí permuta para caer a Limón definitivamente. Le guía al tipo Nigio en Plaza, le guía a tu maestra Nancy, Norma Gómez, mi prima. Hice unas gambetas allí para que ella quedara con la posición, ya que ella estaba trabajando allá en la quinta porra de Icoteas y toda osada. Yo te voy a indicar, te cuento, ya de Limón. Aún hace Limón, no es bueno, no but what you ma bakatele no tu handle ni senso. What ma bakatele no tire la a homon ni fiuta la ele give bank ina pero que ube aquí. Mere digo. La diga handle ya homani ereni. La municipalidad, la ni capa, la bu di mure de lo tire la. De lo be ni kate cuento ya. Bueno, Buma Guayana la punto ligui. Pero como usted podrá saber, mi hermano, son situaciones muy complejas, en lo cual tenemos que darnos de nuestras partes, tratar de encontrarle alguna alternativa de solución a esa situación. ¿Por qué? Porque si tú vas a Limón, tienes hambre como a las 7 de la noche, porque son casi besafu restaurantes que vas a más instituir, fundar jamás. Los negocios, en el betalugo fluao, en el betalugo ri, en el betalugo su besafu makate la yusube, anie habe mutuha. ¿Entiende? Entonces, pero bachila la madre la dan sí guño. La ibugati da restaurante tu ya na ya musu na ginye aunque sea musu gallo ta bibina ta auto na deubo. Na te bachila padi do hatia me dehle te baigi bai buga lube bai ba de lube lia bachila ni do anite lugo lube ya go novela anya clientes aya hichugo business lo. Entonces, mientras nosotros no nos esforzamos a enfrentar un negocio como debe ser, no vamos a tener esa posibilidad de superación. Cuando la callo, haciendo nada. Dime lipo suga. Dime dia sa libo babuseo. Na uguti ligege to na mama naga. Dime libo. Ti suga. Caramba, puta jodido. Pulperieta. No te pulpería. Ti suga. Na uguti ona tu binategi amuya ha aba bolsa salu. Ati bolsa amba.
Oti salo. Bagawa ta nyige. He ti lu asali da gen plati halo lira. Luga wa baila. Lu de despachar ya hurle. Hey, hablando lo que no mago. Ega tu pete negocio ne uno. Lonchu da mete baguyo de mo. Watu bate wa negocio. Nega tu. Más na ita lo bala do cuando la callo. Masa uba na tia lugo. Amba to po hijo mutu. Masa uba na tia. Suasa unito adaga naudia. ¿Me entiendes? Ligeti lo no bay hamuga lo fomenta nane situación liga ay mabafu na lubay lo mantener nane. Entonces ligeti buikate ile handa bay mutu orato de que hichiga negocio pero mate pechano lu negocio le lu handi leuni. Amba gembo ganti pechan bien malafa. Na uti Jaime labu kai kahi. Aye. Jaime Tima. Hata te lo gamba mashi sat. Pero mamá te mashi le mole lite luego te porque te que ha. Luego va bien Lebo match. Lebo match. Wow. Governor. Yeah, Inscalen. De... La zapata voy a La zapata, yeah, claro, eso sí, yo la miraba, ese señor. Hay que poner la pasión del logo. Le tenía lula negocio. Porque asunto que te va a pecha de la gente se la pagaste lo Badugani, exactamente. La misa la pagaste por más, ay no, Badugu boy. Aí o mate voy a un logo mega. Da andi o ya mega you know, jubilado, digo que se tiene jubilado, tío. Segunda gama, no tenemos sus capales. Gato para yo. Ah, usted no te pegaba, no, tú que vivo, hell. Entonces, viendo no logo y bagay ya cuento. Kibetiwa, da washili ale wasu sini logo ti bagay. La diga, wait, wa lugu hamaso, lugu hon hayaga te panya. Ganyi hamutiti. Da ta chili ale hini, liiche bagay. Tenu lai bagay. Sulakate fanye wogut. Sulakate ambula chile 15 minutos lá e dá. Eu velo daqui do braço pega bicheque. Ya hebigia lo hini responsabilidad la bule lonti. Hatoni da habage. Bueno no logo pentile. Ya digo no voy melo. Ah, yeah. Lida te punto le bravo. Ni chegava ejemplo bom. Anoyaba senhor ego tu no ya limon. Alonso teno. O namo neto. Mawad na tebo mais loncho. Bueno, bigunda ali. Kaha mo gati wo se alwe bawo no mais loncho kay bihantes. La diga mama de bola mais tu. Nego tu caramba. Ida que kaba hamoge veio babu se no do nan título bom. Magido o teto não é. E aí no tal ponto. Português mawa no mais tu, la diga tipo mama na no da ya meiga. Na limpe hanya serviço sanitário ya meiga. Tu que não diga mais bom já. A mapia, atrape, bueno, tugi mantenimiento. Ok. Pesun tipo que dale no da habai. Ati yena ganyo. Gawati buha nabu naba muna nugo. Construir una champita. Tugi ginyo gawa la lichugo no. Dida que sueldo la nabi hubai. No digo mai doya. Anai beucha lunga wa baila la nani sueldo superar nani bu pesiano mutiti superar chen mutiti superar. Gibeti sem sule buma bai no essa ganau. Katimo bai no. No é buma. Hey, compa, yo creo de que la base está en la formación de los muchachos. Ya que está ya más años jóvenes y he tenido tu colegio, más años he tenido tu escuela. La diga leen uno que hon kai bole bo boy. Oin se bugi, boy buga meigo, badiga senso. Ok.
Pero hagaiti fuende ile lube babihine, luga wa baila diligo babungo ya la conocimiento ligi. Oti, tú llegas bruto, tú llegas no ready, no listo para afrontar las vicisitudes que tú te encuentras aquí. Esa es una de las situaciones. Pero los muchachos que vienen preparados de allá, salen de un colegio, salen por lo menos de un plan básico, normalmente, y se saben conducir su vida, tanto privada como social. Tú puedes notar eso. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos la diferencia. ¿Ok? El que quiso comportarse allá como un animal, aquí también va a seguir comportándose como un irracional. Porque no hay manera de moldearlo. El moldeo está desde allá, desde la edad pequeña. Es allí donde yo puedo contestar algo a la pregunta que tú me acabas de expresar. No sé si es completa o incompleta. Vamos a cuento ya la uru ile lo na diwa mo ben mo don lo ka pa won ni lo wo da gumanu da wa chilu ya mo tu ni wo da guni lu ya la wa fu do ba wo memegi ya voy temo ga lo da la wa biete que la musu fuente mecánica, refrigeración, Así es. Electricista, zumbi cate, aunque hoy con la inteligencia artificial, va cuando le mando inteligencia artificial, porque cuento lo que son arquitectos, lo que son diseñadores, voy a inteligencia artificial sobre cuando les hoy. Vamos cate. Exactamente, superar. Entonces zumbi cate. Y vamos a tirar cuento gibio habicio y sei banho hada biete que tal tuan vicio y tanto que no avanzan también fraccionan su propia vida. Así mismo. Y ven y tu muy bueno ahí caínagu harate porque no gote porque que tu muy bueno ven no luego le cala gibe el que tu muy bueno. Es que compa, nuestro cuerpo está construido por células. Y esas células hay que alimentarlas. Y si esas células del cuerpo tú no le brindas la alimentación apropiada, tiende a debilitarse. Entonces, una vez debilitándose, es allí donde nosotros vemos que el cuerpo humano va decayendo paulatinamente en todos los aspectos. Anibijaba nani compañeros de escuela, nana chila limón. Oroto. Maestro lancho hoy. Yes, man. Casa ti patiki pon hiwo luma viejo duba. Diane gulu viejo te sumo tu mana na hao to ya na wanto ni con la bolsa miado ni alo. No mana ya bana be gubernna ya ke kikiaka. Diane gulu anoite guia bogoni guia gubungo lida situación de brane tilo. Bogoni guia gubungwa. Buido bai la wase on bawaído. ¿Ok? Entonces, peabuti mogoni gyogo bungwa lite meme baja de caer completamente. Deme tu bome, va los en bome y tal. Auti vivo, yo no sé qué será y vivo. No fue de manera te leo ni sabe. Más anti. Ajá, man, el digo mo mo subuti nani. Kala sucede bai like ni, que la bai henga la nga man que budi like nga papagago. Que vas a regresar bonito y guapo. Mira, man. No, que ande con no, pero fíjate que el gente, bra, loco, güey, porque la fijo ya dolo tiga, go poco. Ya. Dolo tiga go poco y gipete te ya hada que caína go. Dolo tiga go. Yeah. Porque no hay porque mija, te van a que tu guía tu tu ya jaira. Ajá. Entrevistando un toquillo a una edad de casi 70 años, todo lo que llega a todo. Ya. Que no hay porque bocha todo tu tío y la tuya bocha, o te go todo. Ya, mi quito que te vestir eso yo otro día, no sé, era bien bonita, bien guapa. Ya. Entonces, aquí tipo que ya el limón bravo, o te go y es la genética. Es la genética. La de equipo porque te plonchu
Kondi ki woti te bo ugi hon gasta wuri kabalau mahagana na ganyan hinyo. Ajá. Ni bo gumbo. Beno logo paitule. Bueno. Ani ligue no mau tengo ba moto nem bugar luma ugi lira porque é guapo. Guapo tile lida punto ligia siempre competir na luma ugi le porque soy feo. Liguei banhando tu madame todo no bag. Que guapo. Hermoso. Ok. Me queda gutulona. Wow. Dat ile le bem on the hood to know. Mi ta tu kai lona uguile. Pero benefa tu na. La uso on the hood ta. Peleto ma mi fe be na. To no to lu linyo no lu la wadi ko mai do la yo no madame to man. Baby de tu. Da mete bolebi el uguile. La misma genética que tú acabas de enfocar, eso mismo va a pasar allí. A gente, bien en el vehículo y en el artesánico, señor, todo. How diferente ugunya. Tu que bueno no tare, kala hada que yan ha. Ide go luego, lo ide go no, amuñeco. Le te buga guapo lugar. Casi te mide hati. Entonces, ñei bati hamuga hasubu de watu no. Kabala boy. Wugi umon hada go hongwa luga wa bai la le seibi du hon seibi mege ha hunyu hon ra du bai ligu ne me wugi le na ko en el futuro Bina la dega jibu buga en hot logole. ya La bebu ala tu bi omutu. Kali sa pai. On son mutu ya hamana no. La dega bo kondi ki goti boga ina hon. ah yes la punto de Da hama chuma gno. Da wal kai funa I mawo indigi ali muka panta tu funa la kai funa bro mo koni yo mali kai ya así mismo so ye puti kate le lo me puti kate ya meiga y de la página kate la uele ya bueno wugi le afena tia abate hinse bai no luego me yejala. Hey bravo. Ai te enga funati di bule bon nabu na bogo. Ai ba ko ba ni bola na wo. Abati wasami no. Logo le ye hendo la wo ile. Itala la que huliri gatnan. To ti la dago bon wo ile. To hego bon lina na ubou le lu la dugan porque busiente yebe hamuga hengu no pero criticado baña me deiti somebody le lu baigawa baila la dume hawo la dume hani hamaguda mosi hichu ne wugile lu la dume hanu hamaguda lu ge la dugan nei kabala la dug contra logo hamaguda magayna lu baiti lu man la ponto legi Hega tu ugi lewon lu bage boy la budu hon logo da tem nabuga gwadi te yage so yo ya budu gele le nego le nantia me ye hati te mutule entonces ha hude ho te ora to abad habudu ha logo liene ugi le liene wabudu ha logo ha mema te lile de ko de bu ugi ya yete gie hage ko te budu ha bay logo la duga ne ti bo liene la le lengo boy logo labugo bodu wala yagi dalelebi me ye hati wugo ile man idar bati oto bota hamu naga inda luma mutule samina bo hakato to pra no binan lu lega lawlu bayno galigate mutu no ma ni chikate falu mo bogo bra ha oh shit uwate ofuti sigo now man nei ba wanya inge mogo haben lichugo no nuovo ay gawal be bankia nane lubagi bankia no bay lubagi pero aniati situación la nagbo fula sudia moso te gawa ma paciencia la punto legi fiu gaw me yumo lubon wogile luleyo wageti lume wahine ay be gawal be wabudu hame logo ya aba le luboy la sigi no lani wogile politique no porque be le da agro te yum gibe gil
Pero a no itiga bacato. Gibe tu tía la fallón demócrata de la situación, le bravo. Que la bejen que lila no boule. How di alo ha shelter, ha lila no boule. Michugutu ho. How di alo ha ayuda. No go igini. Michuguti ho. Hati se belutia. Abalada ha gune go lelu ha habaman. Isin disimular. Nyeti ha go de ho mutu ha. Lo mo tsubudi lu muti democrata kala politika luba la yusu ni da punto le. Uo luba la musu nu. Uo luba bwe musu lulia. Maibati hamuka. Ya te ni kate lungo madani labu kalile porque bueno te un debate. No, Mandani. ¿Cómo? Auti bravo. Mandani le nagamu ya logo mandani le oto. Mandani man. Ye magama ni bideti bro ti mandani no numa masigi numuti gelani politika i afia nagie kai masigi nani lani politika mede man hamuga amba estima hamuga drogo. Yeah. Ok. Gibe te ofrecerla. Demasiado. Muna gratis. Lieni. Siempre muna sunla muna toyabo. Gratis muna homutu. Esto gratis banichu kunele. Gratis banichu kunele lien. Diferencia te buka lani buka ugili ko lebo go dume ha. Ugili lado en wisi yeni yehi. Michu lubai sun kate gratis. Ka uwagu hamuga hinse dubai como no. La digo como ludi ba lumo abuti lel sigala de Washington bay la gain dago bay lu beneficio lani Nueva York anyaha lu bay wasani gora to hatu i hansi hafa yonia bagawana lu magien cuando fue gobernador Mario Como ligué y chucupalenque pues todos los estudiantes que estudian en el sector de Nueva York, ya sea en Buffalo, ya sea en Oneonta, ya sea en lo que sea, gratis. Cuando ellos tratan de hacer su máster, allí sí tienen que pagar por su máster porque ya van a trabajar, pueden suplir su máster. Pero lo que es el asociado, lo que es la graduación primaria de un college, él lo ha dado gratis. Ay, no mutila no. Y desde ahí ni han ni amo ni cuento que hay ya a nivel de graduación, nivel de educación, gente muy a Hong Kong o no están haciendo absolutamente nada o algunos. Bueno, que te leo voy nomás. Cada situación, bueno, para ser más específico, sengi yo tío y no para, no hab, ni aba gene que el mutile aba. Lida situación le sengu hobuto amo examinarle hati ocho be hadugu hawo compa y diego lumute uwe lu hadugu hawo le más be la dugu luwa y el mutige uwe que se joda. Entonces le ati hawo na mutu yiti hasan dio sumbu dato fei di hamaubo Cabo que estaba con fe de darle gallo too late. Pero aún así, ugilia uwe musu habuhon lugawa baila hodio ya habogon lida fuende. Ok. Halile na wagaya. Sugudi muti hachile la nyaho. Logo uti mengen hafuende on. Diferente a muga lunga wala hafue don somos menge en Yagata, aunque sea en una escuela bilingüe. Hachile tia mi bedigiali hemegeyo, luga wa baila hatauha ni hawoguti tida la ba estudio. Es mucho nomás de que Hachile la buño años, tal vez uno tiene 14, 15 años. Va. Hagay bisan, anige ko escuela. Anige ko amba bayu mulumage bien bayu mulumage graduado yete nisani na fego hagi está sacando high school y te lete está sacando high school to
sin guión. Si todo el sistema aquí es en base al inglés. David viejo estudiante le. Siente la chubón, luego musu nivel labor high school le la bihu boy sin inglés. Chumogo bien le fue de. La chumogo le billete aquí. ¿Ok? Entonces ve allí donde está el esfuerzo de cada uno. El que quiere superarse, la gana de cual lo le lo fue de. Ayer le fíjate ligeti mal la situación le mermado de liboy lu hanye ha fue de onyo ha hafu de onyo ha lo situación le gadabali. La que hadu ne high school ligi la que hadu ne yidi ligi ayi na mamore. Mere tiya lu gawa baila hachuba gula le hodi college. La diga la menge. Y muchos que fomentan jamás menge únicamente el inglés de la calle. Mada aquí, mada ya, zumbuito. Tú quieres buscar fuente. Oh, shit, man. Me tiki saca dia ya me cabra, te tengo cheche no. Papa, mama é tipo meio te cheche no. Ajá. Tu cheche mama não te meio cheche. Não te boto. Bodo. Nunca não um pouco meio que te. Ah. Então só o bebê não eu do bachilo meio. Ajá. Nada ya meio aguenta. Oh, manate yari. Aí drati. A ti dan me retirar ba cabazamino bai cuál es la proyección del Loncho hacia su no vejez va sino Ya me retiro. la vida de retirado. De retirado. Vamos temos un sense de retirado. Y tal pasa pego y tal. ¿Vos quieres retirar, Nambra? Mate. No, no guayapo. Oh, sí. Sí, hombre. Okay, yo con vez. No, voy a retirar. Ya tengo todos los créditos ganados para retirarme. Mama sensu man, la que allí me dijeron, le mete lupa y le no, le me mete lupa y bicho con el bon. Hey, no güey, sinceramente, hay tantas, bueno, son situaciones personales en las cuales me obligan a echar un año más trabajando y en base a eso, una vez solventando esa situación, entonces ya yo me voy a retirar y una vez retirándome, claro, de negocio nomás lo na lida punto ligi. Más no me llevo pecha en el negocio. ¿Entiendes? Tal vez gibe la mena bulo idago. Ni chugo hago y te le mama guligia. No te pegues bobe. La mente su de la jala que se suba yo me pegué ni chugo le musu te hago y te hey, no más hoy. Yo me acuerdo bien de que date botar chido o agalazo. Yibu buga. Había un sastre experto en limón. Este señor le decían don Remigio Valentín. Gadi Capilo, año bugalón. Ok. Sunti wage estudiantes, vale 15 de septiembre, hoy bugajo chegó de lo Gadi Capilo. Chile meti lube señor le, nauguti. Ni biete lu bajo chino nani uniforme, no bati bilo. A vale hin bogo. La nega oli cuaderno. Kage biri. Alonso Rivas ni boy nauguti, no bati lo. Facundo. Uwa nauguti, mama Facundo ni boy. Alonso ni boy. Balazo. Uwa nauguti boy. Pero copa 6 veces tenía que decirle tu nombre y 6 veces te la cambia. ¿Entiendes? Entonces, mama ligue ni boy, bagañi dati, ay luego no voy bani pechano. Bagañi da boy bugata bani uniforme bajo chivo por 15 de septiembre. ¿Te vas a joder? ¿Me entiendes? Auti boy tao chiba nani, porque aba bine de lado le iri boy le licho boy no. ¿Entiendes? Entonces, es allí donde está la vejez muchas veces. Pues distinguir una tía, tomar la liga te dan ni medida, subir y te diga la sula tua. ¿Ves? Entonces, es allí donde uno muchas veces se acuerda de esas anécdotas de esos viejos, que eran gente muy buenas, por cierto. ¿Ok? Entonces, el retiro de esa gente valió la pena, porque ellos siempre continuaban en actividad. Actividad. Ahí en Tijagui, la retirada jamás va de ñu. Abalalo do Hawaii. Abale de su coyuntura. Más ahí. Sí, hombre.
Oh, Ya. Ay, você é bom, é? Nyumba. Nyuba te bra. Acaba más poco, pa. Le va a beber. El cuerpo necesita células. Y mega y tibulu bahin juni ugubule. Ugubule, exactamente. Bahin chuba. Nabalomo. Bueno, abuti digele. Las mamos se babon. Porque ven que no. Vai mais bana segunda matusale. Biete bueno. No, nego, este bobo bidela no, bidela la in la gago bol buena mutu yete ke la bahenga y su tuti au ego medita. Bagago bene ke. Entonces, sí. Guatea. Lo malipai matusale. Uaman, no me joda vos, hombre. Hasta papada vos lo fregues. Ay, entonces sí. Ya na wote ke no lo maestro lonchu le va bebe que aí aba. Ya numa da. Numa estum. Y amalino na gaia. Y así mismo. Y bueno, a veces uno se aísla un poco, pero siempre Así uno mismo. trata de estar en... Lo importante es que el aprecio siempre está. Exacto. Okay, la convivencia siempre está. Yeah. No importa la distancia en que uno se encuentra. Cierto, voto que no lleno ni le equipe, ti cate y lun, la chivo no la pone, cate y lun, le lleno ni cate y pues, mamamoso, que guau, le la licencia, más que le hago, ni no. Ay. Ay, pero esta lista bacana, te lo diga, esos son complementos. Ok. Sí, la que voy na chilo nyaho meigon. Fiunda la que voy na gago yonduro. Wada ko monto la dago bon uma de leora to nuge bu hadago balon. Hoito ko nagili grababa na labo ya video na chila yagata bueno na diga video voy a editar video mga bay na chilo limongie chilo hete mo sulonchu ano yo no kato no tu yete fulasu yete ga ni biyo so video buiti la nugu bueno sumu to aloha tu hagani ha video yaga go wa bo video CD DVD halibuga no na lugo ha DVD barato a precio de gallo muerto lu fuese la lago mucho. Yaga go nawo nyuda dia hayaga ta luga wa baila na lugo ha video da na chila yaga ta da na chila yaho lawa somo madano kasa yung buiti banugo buiti apa na algo buiti ete ga mano ite katong yaga ya baxi to suntu yo kato oh da baye bon ha baye aba laganya hani me madole kala daga me madole reproducir lu bay ligi ala lugo Hagay hati nabihin brawa. Bisin mema tia. Bisin mema. Ala tengalia sumodit. Masahi. My God. Pate bahin numa we nati yung gusto video na nagita gila semeti. Oh, ganyan nali lumay taga moto, ganyan nali lumatawito. Ha? Haniti le dei tawito le ta. Tawito bui, buiti mati le edita lumay tawito, sugalaw le edita mo. Laga sa video. Edita wala. Jesús, ne falta. Liguero Boiti Bravo, para concluir, cuando yo me di cuenta de que tú estabas haciendo este proyecto, en lo cual pues tenías esa remembranza bastante fuerte para las gentes futuras, me alegra mucho. Yo siempre te ponía like, porque yo sé de que eso es algo importante y duro de hacer. Pero por lo menos si yo to reproducir jamás y lida que va página. Mama boa kai buga reproducir jamás lida que na lugu ne DVD ho me dejan ni musu gawa no nogo. Aba de un lado. Aquí hay el lugar. ¿Me entiende? Entonces me gustaría pues de que continuaras con este proyecto y en el futuro, si es posible mejorarlo, sí, ¿ok? Sí. Entonces yo sé de que tú pues tienes esa proyección, sos propietario de Radio de Limón, que antes no teníamos radio y ahora pues ya lo tenemos y ese es un avance para la comunidad y realmente eso me halaga mucho, man. Te felicito y a la gente que logren ver esta grabación, ya ustedes saben que estamos siempre aquí con la humildad del mundo necesario para compartir y cooperar con lo que se pueda a nivel de nuestra comunidad.
¿Ok? Ya ustedes saben, mi gente, es un placer pues compartir estos canales con ustedes mediante el amigo Miguel. Y espero pues de que en el futuro pues tengamos otra conversación con él, ya quizás un poquito más avanzado que esto. Por ahora pues le agradezco mucho, su servidor Alonso Rivas Bermúdez. Un placer. Gracias, hermano. Sí, te la maestra. Ya.